En esta sesión vamos a cubrir el tercer y último factor que debes de considerar a la hora de introducir datos de calidad en tus modelos de valoración. Recuerda que por este orden, el primero era que el negocio contase con una ventaja competitiva sostenible. El segundo, que estuviese gestionado por unos directivos que se preocupen por los accionistas. Y el tercer punto, y que vamos a cubrir en esta sesión, es que el negocio tenga un endeudamiento moderado. Veamos dónde se encuentra la trampa de la deuda. Y es que la deuda es algo muy jugoso que ha atraído a muchos inversores, algunos de ellos relativamente brillantes, y que sin embargo, por culpa de la deuda, se han terminado arruinando. Warren Buffett, en su última carta anual, dedica una amplia sección a explicarnos todos los peligros que tiene el endeudamiento. Pero veamos por qué es tan jugoso y dónde se encuentra la trampa. Supone un inmueble que, a través de sus rentabilidades, paga una rentabilidad del 5%. Si tú compras ese inmueble y financias la mitad con deuda al 2%, más o menos por donde pueden estar ahora mismo los tipos de interés, tu rentabilidad final termina siendo del 8% sobre tu capital invertido. Sobre tu capital invertido obtienes un 5, más sobre la parte financiada obtienes un 5, pero como te cuesta un 2, son 3. 5 más 3, 8. Esa es la rentabilidad anual que obtendrías con el inmueble endeudado o apalancado. Por lo tanto, en poco más de 12 años habrías obtenido unos ingresos suficientes vía alquiler como para pagar todo el inmueble y recuperar tu inversión inicial. Es decir, habrías recuperado tu inversión inicial y habrías pagado toda la deuda. Si tú decides ir sin endeudamiento y lo financias todo con fondos propios, tu rentabilidad es de 5% sobre todo el inmueble. Por lo tanto, tardarías 20 años en recuperar la inversión. Si yo te lo planteo así, tú lo tienes muy claro. Tú eres inteligente y tú sabes que recuperar tu inversión en 12 años es mucho mejor que recuperarla en 20 años. Tú sabes que ganar un 8% es mejor que ganar un 5%. Por lo tanto, tu idea sería que una inversión con deuda es mejor que una inversión sin deuda. Y además no solamente eso, ¿por qué limitarnos al 50%? ¿Por qué no financiar un 90% de la vivienda o de ese inmueble que quieres comprar con deuda de terceros? Si yo tengo una rentabilidad del 5 y me paga un 2, ¿dónde está el problema? El problema reside en que ese escenario que hemos pintado, ese blue sky escenario que dirían los anglosajones, no siempre son cielos azules. ¿Qué ocurre si algo falla? ¿Qué ocurre si de repente tenemos una crisis y tu inquilino deja de pagar? O te obliga a bajarle la renta. Quizás puede darse un caso en el que es durante unos meses, durante un periodo o durante bastante tiempo, ese inmueble no está alquilado. Y por lo tanto, tu rentabilidad del 5% pasa a ser de 0 por la parte que has financiado con fondos propios y por la parte que has financiado con deuda pasa a ser de menos 3. Perdón, pasa a ser de menos 2, porque sigues teniendo que pagar la deuda, tienes siguiendo que pagar los intereses de la deuda. Por lo tanto, un inmueble que te daba una rentabilidad especial pasas a tener una rentabilidad negativa. Pero claro, fíjate, todo se alinea, porque ¿en qué momento crees que tú también vas a tener unos problemas especiales? Pues vas a tener problemas especiales cuando probablemente en periodos de crisis aquellos que tienen alquilado tu inmueble también lo tengan. Todo más o menos nos va a ocurrir a todos a la vez, si los ciclos económicos son estables. Por lo tanto, cuando más necesitas tú percibir esos alquileres, es cuando los vas a dejar de percibir y además vas a tener que seguir pagando los intereses de la deuda. Y repagando el principal, no lo olvides. Además, esto se junta con un momento en el que puede ser que tus acreedores, sea un banco, sea una línea de crédito, decidan que necesitan la liquidez para ellos y no te la pueden dar a ti, por lo tanto necesitan rescatar ese préstamo. O, como te ven con problemas, o tardas en pagar, quieren rescatar ese préstamo. Y te ejecutan. Porque la deuda era contra el inmueble,
contra la totalidad del inmueble, no contra el 50% del inmueble, contra la totalidad del inmueble. ¿Y en qué momento crees que te van a ejecutar? Pues probablemente, como decíamos, en momentos de crisis en los que los precios más deprimidos están. Por lo tanto, la pérdida del capital que tú has aportado será exponencial y nunca te habría ocurrido así si no hubieses tenido deuda. Veamos unas nociones básicas sobre el endeudamiento. Toda compañía tiene un activo. Son los bienes productivos de la compañía, lo que genera su actividad, lo que genera sus rendimientos, lo que genera sus ingresos, márgenes y beneficios. Esos activos están financiados en una parte con deuda y en otra parte con fondos propios. Por lo tanto, siempre una parte de tu activo, en este caso la parte sombreada, una parte de tu activo no será propiedad tuya, será propiedad de los tenedores de tu deuda, de tus acreedores. Aunque tú utilices esos bienes productivos, hasta que tú no termines de pagar la deuda, será de ellos. ¿De acuerdo? Y esos fondos propios, que es lo que te queda realmente, después de quitarle al activo la parte que ha sido financiada con deuda, lo que queda son los activos que realmente te pertenecen a ti, los fondos propios, se pueden aumentar con los beneficios, pero también se pueden disminuir con las pérdidas. Porque la deuda permanece constante independientemente del rendimiento que tú obtengas del activo. Y en periodos de pérdidas es donde realmente viene nuestra preocupación. ¿Qué le ocurrirá a los fondos propios? Porque recuerda, una empresa sin fondos propios quiebra. Quiebra, no hay más. Mientras que la deuda es la última en quebrar. Tus deudores tienen preferencia sobre ti a la hora de liquidar la compañía, no lo olvides. Por lo tanto, vamos a hacer un análisis completo de cómo funcionaría esto en una cuenta de resultados. Tú tienes unos ingresos, a los cuales les quitas el coste de esas ventas, y te da un beneficio bruto. A ese beneficio bruto le quitas los costes fijos, y obtendrás un beneficio operativo o EBITDA. A ese beneficio operativo le quitas la depreciación y amortización de tus bienes productivos, y te da el beneficio antes de intereses e impuestos o EBIT. A esta partida, llegados aquí, restas los costes financieros, los costes de tu deuda, y obtendrás el beneficio antes de impuestos. Y si a esto le quitas los impuestos, ya tienes el beneficio neto o pérdida. Por lo tanto, analizando esta cuenta básica de pérdidas y ganancias, ¿dónde reside el riesgo de la deuda? El riesgo de la deuda reside en que si tu EBIT, es decir, si tu beneficio antes de intereses e impuestos ya es negativo, algo que te puede ocurrir por mil motivos y que especialmente en épocas de crisis les pasa a muchas compañías, deberás de vender activos o aumentar deuda para pagar intereses, porque tu negocio no genera suficiente dinero después de pagar todos los costes, como para cubrir también los costes financieros derivados de ese endeudamiento. Así que no lo olvides, si en algún momento no puedes hacer como negocio frente a tus obligaciones financieras, tendrás o que vender activos o que pedir prestado más, lo cual todavía aumentaría el problema significativamente. Así pues, aun siendo un buen negocio, en épocas de crisis te puedes encontrar con el siguiente problema. Y es que tus deudores pueden no renovarte tus créditos. Tú eres un negocio extraordinario. Seguimos viendo, recuerda, los problemas de endeudarse y por qué es clave que una de las compañías que buscamos y para introducir datos de calidad tenga un bajo endeudamiento. ¿De acuerdo? Puede ser que aun siendo una buena compañía, aun teniendo unos resultados operativos positivos que cubran más que de sobras tus costes financieros, puede ser que tus deudores necesiten ese dinero, por lo tanto no te renueven sus créditos. En ese momento, tú tienes que devolver el crédito. Tú lo tienes invertido en bienes de equipo que producen más que los costes de intereses. Pero sin embargo, te están diciendo que devuelvas el crédito. Y si no tienes suficiente liquidez, ¿qué haces? Si nadie más te quiere dar un préstamo, porque estamos en una época de cierre de crédito, como la que vivimos en el 2008-2009, ¿qué tienes que hacer? Pues no te queda más remedio que vender tus activos. Y vender tus activos a precio de derribo, es decir,
venderlos probablemente por un valor inferior a la deuda que adquiriste para comprarlos. Y esa diferencia entre el valor al que venden tus activos y la deuda que tienes que repagar, esa diferencia negativa irá contra tus fondos propios. Por lo tanto, un nivel de endeudamiento alto, incluso siendo una buena compañía, puede propiciar que en momentos de estrés se reduzcan tus fondos propios y por lo tanto el valor de tu participación en esa compañía. Veamos el ejemplo. Tenemos por un lado el activo, por otro la deuda y fondos propios asociados. En épocas de crisis, el activo se contrae, pero la deuda se mantiene constante. Por lo tanto, si la deuda se mantiene constante, lo que se ha terminado reduciendo al final de todo el periodo, como hemos dicho anteriormente, son tus fondos propios. Y ojo, esto incluso hablando de compañías que han cumplido los requisitos anteriores, que tengan una ventaja competitiva sostenible y que tengan un buen equipo directivo. Si a pesar de eso están extremadamente endeudadas, en cualquier momento tienes el riesgo de que te ocurra algo así, factores ajenos a ti, factores que no tienen nada que ver con lo bien que haces el negocio, que no tienen nada que ver con la maravilla de negocio que tienes en manos, con su rentabilidad, factores exógenos, totalmente externos a ti, pueden propiciar que una deuda elevada provoque una disminución de fondos propios. Cuando tú tienes deuda, tu futuro no depende solo de ti, depende también de otros. Y lo que tú quieres es controlar tu futuro. Porque si quieres determinar e introducir datos de calidad en el modelo, no puedes introducir datos de calidad si el futuro de esos datos no depende de ti. Porque sería imposible que tú puedas prever en qué momento podrías tener una situación de estrés asociado con tu nivel de endeudamiento. Por eso es muy importante que inviertas en compañías que tienen un nivel de endeudamiento moderado. Pero ¿cómo definimos un nivel de endeudamiento moderado? Te estarás preguntando a estas alturas ya de la sesión. Pues la respuesta es que no existe una fórmula universal. No te puedo decir que sea un nivel o otro, o un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero lo mejor es ser muy conservador. Cuanto menos, mejor. Y sobre todo, huir de aquellas que tienen un endeudamiento excesivo. Tienes que diferenciar siempre entre dos tipos de deuda. Una cosa es que sea con recurso o que sea sin recurso. ¿Dónde está la diferencia? Una deuda con recurso implica que si impagas, supongamos que tú has pedido una deuda para comprar un inmueble. Si la deuda tiene recurso, si tú incumplieses con esa deuda, tu acreedor podría tomar tu inmueble y además ir contra todo el resto de tu patrimonio. Si es sin recurso, el acreedor solamente puede ir contra ese inmueble en concreto. Existen casos, especialmente en Estados Unidos, de compañías que han pedido deuda sin recurso, especialmente fondos de inversión inmobiliaria. Cada deuda va asociada con un activo y nada más. El acreedor no puede pedir responsabilidades con otro tipo de activos, solamente puede ir contra ese inmueble. Y hay muchas compañías que cuando deja de ser rentable lo que hacen es, pues te entrego, no me es rentable con este nivel de endeudamiento, la propiedad no funciona, te la entrego y el banco se la queda. Lógicamente esto viene asociado probablemente con unos costes de interés mayor de lo que correspondería. La deuda sin recurso siempre es más cara que la deuda con recurso. Tiene sentido, porque el acreedor tiene menos derechos de cobro. Pero para ti, como persona que quiere analizar una compañía y determinar su valor justo y que quiere introducir datos de calidad al modelo, tienes que saber que una deuda sin recurso no es tan grave como una deuda con recurso. Si además la deuda que tiene la compañía está totalmente cubierta por el importe de sus activos fijos por varias veces y es muy líquida, pues puede que seamos un poquito más tolerantes. Todo esto son factores que van mitigando. Tú tienes que encontrar un punto de equilibrio justo. Pero recuerda que la palabra es de moderado a tirando a poco. Ese es el endeudamiento que nos gusta. También es muy importante, cuando estudies el endeudamiento de una compañía, que los plazos de vencimiento de su deuda sean armonizados a largo plazo. Es decir,
Si estamos en 2018, nos preocuparíamos si el 90% de la deuda de una compañía venciese en 2019 o 2020, porque se iba a estrangular en el corto plazo. Hay mucho trabajo que hacer, mucha deuda que renegociar, porque para hacer frente a estos pagos podría implicar tener que liquidar el activo, y no lo quieres. Es mejor una compañía que tiene sus pagos armonizados, que tiene que pagar pues, un 5% cada año durante los próximos 20 años, o estructuras de pagos similares. Y como decía, cada caso ha de estudiarse de forma individualizada y no todas las industrias son iguales. No es lo mismo pedir deuda para generar bienes de consumo perecedero, que en 4 días se pueden marchitar, entonces puedes tener un problema, a pedir deuda para comprar un inmueble. Son definitivamente dos industrias distintas y la deuda se tiene que estudiar de una manera distinta. O pedir deuda para montar una central eléctrica con unos contratos regulados por el Estado garantizados a 30, 40, 50 años. No es lo mismo. Así pues te doy unas pinceladas. Estas pinceladas que te voy a dar ahora de ratios que debes de considerar para determinar si una compañía tiene un endeudamiento moderado o no, son simplemente mi orientación, mi opinión, pero para nada quiero que los tomes como unos datos universales, simplemente como una indicación. 3 ratios que puedes considerar a la hora de fijar el endeudamiento de una compañía. Y en la mayoría de las veces estos datos te aparecen en las presentaciones trimestrales o en los informes anuales, por lo tanto rara vez vas a ser tú el que va a tener que rascar los números. Primer dato que quiero que mires es cobertura de intereses, o EBIT partido por intereses. Es decir, cuánto beneficio operativo tiene que generar la compañía para cubrir sus costes de intereses. Si es mayor que 2, es decir, si yo genero un beneficio que dobla mi coste por intereses, podremos considerarlo que a partir de ese nivel empieza a ser moderado o conservador el endeudamiento de la compañía. Otro factor es la cobertura de la deuda, o deuda partido por EBITDA. Es decir, con el beneficio bruto que genero, después de costes fijos, ¿cuántos años necesitaría para pagar toda mi deuda, si los destino solamente a eso? En este caso, si el periodo que necesitarías es superior a 3 años, pues empezaríamos a preocuparnos un poco por el endeudamiento de la compañía. Piensa que 3 años pueden ser muy largos teniendo problemas financieros. Y por último, un ratio muy simple, pero a la vez muy explicativo, sería el ratio de endeudamiento total, definido como deuda partido por total de activo. Y en este caso a mí me gusta que sea inferior a 0,5, es decir, que la parte de tus activos financiada con deuda nunca supere el 50%. Nunca financies más de un 50%. Existen excepciones, lógicamente, como el negocio bancario, donde este ratio estará próximo o incluso inferior en muchos casos al 0,1. Pero, por norma general, deberías de ser extremadamente prudente y evitar aquellas compañías cuyo endeudamiento financie más del 50% de sus activos. Porque el margen de seguridad que te queda en caso de equivocarte o de que ocurra cualquier imprevisto que afecte a la compañía es muy pequeño. Y por lo tanto, la calidad de los datos de previsiones que tú puedes meter en el modelo son muy bajos. Dejas demasiadas puertas abiertas a la incertidumbre o demasiadas posibilidades de que algo aleatorio que no has considerado ocurra en los próximos años. Por lo tanto, si eso ocurre, ya sabes que el mercado intenta ser eficiente, incorpora ese nuevo dato a los precios y la valoración del activo cae brutalmente. Así pues, después de este último factor que hemos considerado para determinar cómo obtener datos de calidad, vamos a ver cómo queda nuestro universo inversor. La primera acotación que hicimos a nuestro universo inversor fue determinar nuestro círculo de competencia, aquellas empresas en las que realmente podemos tener una ventaja de conocimiento o de estudio con respecto a la contrapartida de nuestra operación. La segunda acotación que hicimos dentro de este círculo de competencia es determinar qué compañías tenían una ventaja competitiva sostenible. Posteriormente determinamos también cuáles de estas compañías tenían dentro de nuestro círculo de competencia, qué compañías tenían buenos directivos, y nos quedamos con la intersección de ambas, es decir,
Dentro de nuestro círculo de competencias solamente queríamos compañías con una ventaja competitiva sostenible y que además fuesen gestionadas por buenos directivos. Pues bien, ahora dentro de esa intersección vamos a añadirle otro factor, que es esta nueva forma, nuevo círculo con rayas rojas, que es más pequeñito y que incluye las compañías que, estando dentro de tu círculo de competencia, cuentan con una ventaja competitiva sostenible, están gestionadas por buenos directivos y además tienen un endeudamiento moderado. Fíjate cómo hemos acotado. Y esto antes de realizar ninguna valoración. Y recuerda, este es el proceso. Primero debemos de llegar aquí. Debes de encontrar compañías aquí, olvidándote de su valoración. Lo importante es que caigan dentro de este área. Y una vez que hemos seleccionado las que caen dentro de este área, procederemos a hacer valoraciones y comparar sus precios con los precios de mercado para saber si queremos invertir en ellas. Pero siempre así y no al revés. Si empiezas por el precio y vas para atrás, bueno, esta compañía está barata, voy a ver si tiene buenos beneficios, voy a ver si tiene una buena ventaja competitiva sostenible, etcétera, etcétera, te vas a equivocar. Vas a estar sesgado por los precios. No vas a ser realista a la hora de obtener datos de calidad que introduzcas en tu modelo. Así que, repetimos, este es el proceso. Define tu círculo de competencia. Identifica qué compañías tienen una ventaja competitiva sostenible. Cuáles de ellas también están gestionadas por un buen equipo directivo y dentro de las que nos quedan, además, cuáles tienen un endeudamiento moderado. Solamente una vez que has identificado compañías que caigan ahí dentro, debes proceder a la siguiente fase, que es la valoración. No lo olvides, es muy importante. Primero esto y después la valoración. Esto es lo que te estamos enseñando en este coaching de inversiones y esto es lo que te va a diferenciar del inversor promedio y lo que te va a hacer ganar mucho dinero con tus inversiones. Te lo garantizo. Si sigues este método así, tus resultados como inversor van a mejorar exponencialmente y vas a ganar dinero. Tienes que seguir este método y lo harás. Y como lo harás y eres inteligente, sabes que con esto vas a ganar, porque tus compañías van a ser ganadoras. Y lo único que vas a hacer es comprarlas a precios atractivos, cuando proceda. Y cuando no estén a precios atractivos, simplemente esperarás. Y esperarás. Y esperarás hasta que te aparezca una ventana de oportunidad, porque el mercado siempre, y está demostrado a lo largo de la historia, siempre te va a dar oportunidades de comprar grandísimas compañías a unos precios maravillosos. Terminamos como siempre la sesión con dos preguntas. Primera pregunta. ¿Por qué es importante que una empresa tenga un bajo nivel de endeudamiento? Segunda pregunta. ¿Cómo determinas que una compañía tiene un nivel de endeudamiento moderado? Recuerda, es muy importante que te tomes tu tiempo para contestar a estas preguntas, porque de su reflexión y de su análisis depende que termines siendo un inversor de éxito.